Comunicaciones, radio, televisión e internet presenta Espacio Libre, un programa de conversación y análisis, temas de actualidad desarrollados en profundidad. Conduce el abogado Hernán Ferreira Ceballos. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión del programa Espacio Libre por las pantallas de Polar Comunicaciones. En esta oportunidad, un programa un poquito más breve, hemos tenido algunos problemas de comunicación, de interconexión. Ustedes saben que hoy día la tecnología se hace todo por Zoom, así es que, o por otras plataformas. Bueno, nuestro invitado hoy, vamos a ir rápidamente, es ampliamente conocido, por supuesto, es don Carlos Larraín Peña, que fue senador, tuvo alcalde, concejal de Las Condes, presidente por muchos años de Renovación Nacional, a quien le damos las gracias por el esfuerzo que ha hecho y por su gentileza de atendernos. No me agradezcas nada, estoy a tu disposición. Gracias, don Carlos. Bueno, cuando señalé que venía don Carlos, me dijeron, bueno, tenemos un magallánico más. Ya lo considera mucha gente un magallánico más. Así es que... Qué bueno. Sí, así que me dijeron... Así me siento yo, así me siento yo, y estoy en Tierra del Fuego. Eso, precisamente. Claro, por eso, que ya sabemos que está ahí y además las conexiones a veces no son tan buenas. Don Carlos, para entrar rápidamente en materia, este programa se llama Espacio Libre porque pensamos que la libertad en Chile está amenazada. Efectivamente, a partir de octubre y antes, en realidad, hay bastante amenaza a la libertad de desplazamiento, de opinión, ¿cierto? Porque alguien da una opinión y efectivamente, si no le gusta, lo funan, lo agreden físicamente. En fin, por otro lado, a veces hay ciertas empresas que dicen se coluden y a nosotros como consumidores nos cuarta la libertad de elegir libremente. Para usted, don Carlos, ¿la libertad en Chile está amenazada? ¿Hay una real amenaza o estamos bien desde ese punto de vista? Bueno, nos van a disculpar porque ¿cierto? Estamos en Tierra del Fuego. Ya, Hernán, ahí estoy de vuelta. Ahí está de vuelta, sí, se le escucha bien. Sí, aquí la cosa hoy es así, muy accidentada. A veces se cae la luz, te prevengo. Ya, perfecto. La electricidad. Perfecto. Acaba de ocurrir. Oye, mira, tú me dices la libertad amenazada. Sí. Yo creo que la libertad en Chile está muy puesta a prueba. Y esto, sobre todo en el espacio político. Hay aquí una amenaza contra las libertades que se tienen por normales. Y que vienen con un designio político. Tú decías recién, opiniones que no concuerdan con lo que se considera hoy día llamémoslo, la corriente principal de las ideas. Bueno, la corriente principal de las ideas por lo pronto no ha sido definida por nadie, y aunque la izquierda cree tener el monopolio de las ideas, se equivocan. Y la izquierda en realidad no tiene pedigrí, no tiene antecedentes para hablar de la libertad, porque ahí donde se han aplicado a fondo las ideas de la izquierda marxista en particular, inmediatamente retroceden todas las libertades. Eso es un hecho. Ahora, esto de que la gente sea afunada, atacada, se apedrean las casas, se les pintan consignas en las paredes exteriores, bueno, eso es lo que hacían las camisas pardas en Alemania el año 33, 34, 35, y es lo que hicieron las guardias rojas en la China en la década de los 60. O sea, no es un mecanismo nuevo, es algo conocido. Yo creo que en Chile estamos sufriendo eso. No hablemos de la libertad, lo que quedó de la libertad de las personas que vivían cerca de los centros de manifestaciones. Esa gente ni siquiera podía entrar a sus casas. Por lo tanto, sí, creo que la libertad en Chile está puesta ante el juicio en los hechos y se está preparando un envío final que va a ser la redacción de una constitución que no va a tener la legitimidad necesaria, porque yo creo que en el plebiscito no va a votar ni siquiera la mitad de la gente. Luego, la constituyente, si llega a ganar la idea de derogar la constitución, la va a configurar ¿quién? La gente que más sale en los diarios. Yo creo que efectivamente en esa constitución nueva se va a cuajar
una visión muy contraria a las libertades como las hemos conocido en Chile durante muchos años. Estimo que, y estoy en la misma línea. Don Carlos, y a propósito que usted toca el plebiscito, ¿usted de aquellos que piensan que el plebiscito debe hacerse de todas maneras, que el plebiscito debe aplazarse, ¿cierto? ¿O cuál es su visión? ¿Que debe hacerse igual o debe aplazarse o no hacerse definitivamente? No, yo creo que como están las cosas, es bastante difícil que se logre organizar un plebiscito en condiciones medianas de difusión, de explicación al electorado. Las posturas que existan en torno a la futura constitución no van a poder exponer sus distintos enfoques. Yo francamente creo que el plebiscito debiera postergarse, porque el ambiente está muy cargado, porque no están las condiciones sanitarias, y yo creo que la gente mayor de edad en particular no va a ir a votar. Entonces, si se dice que la constitución del 80 con 40 procesos de modificación ocurridos en ambas cámaras adolece de legalidad, de legitimidad, bueno, un plebiscito hecho en esas condiciones no va a tener la legitimidad mínima para fundamentar una nueva constitución. Perfecto. ¿Usted entonces es partidario de que se aplace, poniéndole un plazo, un tiempo, o hasta cuando esto pase, la pandemia, Yo aplazaría el plebiscito y además incluiría una pregunta nueva en el plebiscito, que sería la de: ¿es usted partidario de elegir un Congreso constituyente? De ese modo, el Parlamento recuperaría la facultad constituyente, lo cual es acorde a la Constitución que hoy día rige, más o menos, porque el Parlamento puede modificar la Constitución, ¿no? Claro. Según normas todavía vigente. Bueno, y se me ocurre que esa fórmula es mejor, porque yo creo que la operación de dos parlamentos en simultánea va a ser algo muy complicado, por lo tanto un gasto enorme en la generación de la Cámara aquella, va a forzar a la nueva Cámara, la constituyente, va a intentar poner a la antigua Cámara, el Parlamento existente, ponerla fuera de... La va a tirar knockout, para afuera. Claro, en la práctica la va a delegitimar, en la práctica. En los hechos va a decir, va a decir, claro, ustedes no tienen legitimidad alguna, nosotros sí que la tenemos toda, porque acabamos de ser elegidos en esta super elección interna. Bueno, agrégale a eso, Hernán, de que el año próximo hay 6 o 7 u 8 elecciones, sin contar las primarias que van a tener que hacerse para seleccionar candidatos. O sea, el año 21 puede perfectamente ser un manicomio político. Sí, y además en un cóctel de recesión, bueno, se va a hacer muy complicado, así que esperemos que cambie las cosas para mejor. Don Carlos, yendo a un tema ya más contingente, súper contingente, que el famoso proyecto del retiro del 10% de las AFP, ¿cierto? Para efecto de que la clase media tenga liquidez, que está muy complicada, porque efectivamente la clase media en Chile está muy complicada. Y ya entonces hay dos posturas, nuevamente, como en todas estas cosas políticas, ¿cierto? Dice, mire, esto hay que hacerlo porque la gente necesita dinero y después lo verá. O después está el proyecto del gobierno, ¿cierto? Que es la de un préstamo de UF más 0%, ¿cierto? Esto se pagaría a través de la retención de impuestos en 4 años. En fin, ¿cuál es la mejor fórmula? Porque lo que propone el gobierno es un crédito hasta 2.600.000. Sí, mira, yo creo que por lo pronto la teoría de retirar el 10% no va a mejorar, sino a un porcentaje de los cotizantes, porque no todos tienen el dinero suficiente como para que el retiro les signifique un alivio. Claro. Segundo, creo que retirar el 10% tiene una cosa buena. Me preguntaban recién de un programa de televisión qué pensaba yo. Tiene una cosa buena, y es que si cuaja la idea del Frente Amplio y de la izquierda en general de apoderarse de los fondos de pensiones, bueno, si se hubiera retirado el 10%, al menos tendremos la satisfacción de que les va a quedar solo el 90%. Claro. Y eso a mí ya me daría una alegría grande. Pero eso lo digo un poco en broma. Yo creo que la fórmula del gobierno es infinitamente mejor, que la izquierda quiere pegarle un guantazo a los fondos de pensiones, de eso no te quepa la menor duda, si lo han dicho. Hay un proyecto presentado y el señor Messina, que es el buque insignia en esta materia,
habla de reemplazar el derecho de propiedad que tú y yo y todos los cotizantes tenemos sobre el fondo de pensiones, reemplazarlo por una noción. Sí. Su abuela con la noción, pues. Yo prefiero un derecho conocido que es el de propiedad sobre los fondos que se han acumulado mes a mes por todos los ciudadanos que cotizan a través de su vía laboral, que el tener una noción que me va a permitir ir a donde el gobierno y decirle, ¿sabe qué más, señor? Yo tenía 80 millones de pesos en mi cuenta y ahora lo que tengo es una noción. Deme mi parte de la noción. Mi abuela, me van a decir. Claro. Oye, nada, yo creo además que este asunto de retirar el 10% ya se ha ensayado en otras partes y provoca un desplome de los valores que están bajo los fondos de pensiones. Los fondos de pensiones son dueños de muchas cosas, por lo pronto en Chile son dueños de papel del Estado, 20% de los fondos de pensiones están invertidos en bonos emitidos por el Estado, ahí están invertidos en la Bolsa de Comercio, o sea, se va a desvalorizar lo que quede del fondo de pensiones. Yo prefiero 1000 veces la posibilidad de un crédito con una tasa cero. Esa posición me parece a mí que es mucho mejor que la del retiro del 10%. En esta materia hay mucha demagogia. Así es. Don Carlos, respecto de también otro proyecto que afecta también a la clase media y en general a todo es la suspensión de los cobros básicos, de servicios básicos, ¿cierto? Sí. Y el gobierno, entiendo que se va a presentar un veto, porque esta es una ley ya, digamos, un proyecto aprobado por el Congreso Nacional para suspender el cobro de los servicios básicos y en contrario el gobierno va a presentar un veto respecto de esto. Porque habría llegado, de hecho llegó a un acuerdo anteriormente con los servicios básicos. ¿Cuál es su opinión? Yo creo que mientras haya 2 millones o quizás 2.200.000 personas que no tienen ingresos para parar la olla, es muy difícil exigirle que se pongan al día con los servicios básicos. Claro. Yo francamente creo que se debe suspender el cobro de los servicios básicos como una manera de darle una posibilidad a esas personas de seguir llevando una vida medianamente normal. Pero claro, con un vencimiento y siempre y cuando hay un compromiso de pagarlos después, con facilidades, sin intereses, qué sé yo, en muchas cuotas. Claro. Pero yo no apoyaría el veto del gobierno en esa materia. Yo creo que debe suspenderse el cobro de los servicios básicos impagos. Perdón, que no deben suspenderse los servicios básicos impagos. Perfecto, claro. Don Carlos, mire, esto ha venido sucediendo con estos proyectos de ley que el Congreso está tomando. Mi opinión es que el Congreso, que tiene una mayoría opositora, dijo, bueno, la forma que tenemos de gobernar, entre comillas, es presentar proyectos, a veces inconstitucionales, ir arrinconando al gobierno. Porque claro, ellos no tienen el poder ejecutivo, pero tienen el poder legislativo, y se ha producido una especie de parlamentarismo que yo llamo espurio, a la fuerza. Y ahí se produce una fricción, ¿cierto? Algo que no habíamos visto en a partir del año 90 en adelante, ¿cierto? Y esto está provocando, la verdad, que un problema político mayor, junto con la pandemia y junto con la recesión económica. ¿Qué nos puede decir? Sí. Mira, se dice mucho, Hernán, que existen tormentas perfectas, ¿no? Claro. Y esta es una. Tuvimos los meses de octubre hasta febrero, con la revuelta en la calle que sabemos, y que fue lo más dañina que hay, que ya provocó un retroceso económico importantísimo. Luego se desata la pandemia y con la pandemia vienen los resguardos sanitarios que han causado el cierre de mucha actividad económica. Entonces el país está verdaderamente en el filo de una navaja y esto es, en definitiva, es un cuadro muy difícil de superar si no es con una reactivación económica. Claro. General. A eso es lo que tenemos que apuntar, a una reactivación que echa a andar la máquina de nuevo. Aquí en Punta Arenas también se ha sentido. Hay zonas en Santiago donde la cosa es mucho más seria, porque toda la industria de la construcción ha estado sometida a restricciones tremendas, ¿no? Sí. Y en la construcción participan muchas personas sin calificaciones, o sea, gente que está empezando la vida laboral o inmigrantes que están llevándose la peor parte, ¿no? En fin, yo de veras creo que estamos como en el hoyo, en el ojo de un torbellino. ¿Y cómo se sale, don Carlos? Nadie tiene la receta ni puede tenerla, pero podría tener algunas ideas. ¿Cómo se sale? Sí, ¿Cómo se empieza a salir de esto? Te
dejé la respuesta inconclusa. Claro. Tú estabas aludiendo yo me fui por el ingrediente económico, que no es el único. La izquierda ha tenido mayoría en ambas cámaras del Congreso durante muchos años, ¿eh? Por lo pronto la izquierda ha gobernado 24 de los últimos 30 años en Chile, ¿no? Claro. Pero además ha tenido mayoría casi durante 20 años de esos 30. Ahora, no había habido intentos por parlamentarizar la política, el ejercicio del poder. Pero ocurre que como ha habido un tremendo vacío en el centro y se ha detectado que hay poca energía en el Ejecutivo, simplemente están queriendo, cada cual por su cuenta, visto el desplome que ocurrió en los meses últimos del año pasado, están queriendo erigirse en un gobierno de facto, pasándose a llevar la Constitución. Y la Constitución es la última barrera que tienen los totalitarios. Entonces se está socavando la Constitución con este proceso de que el Parlamento es el que decide, el Parlamento plantea las iniciativas de gasto que se les ocurran, y luego, bueno, ¿cómo se financia eso? En fin, ya se encargará el ministro Ignacio Briones o Perico Los Palotes, el que sea, ¿no? Esa tendencia es sumamente peligrosa porque equivale a derogar el sistema jurídico imperante, que es lo que en los hechos planteó el famoso acuerdo del 15 de noviembre. Bueno, efectivamente hay un desconocimiento. Bueno, y todo esto, a juicio mío, digamos, de este programa, esto no es casualidad, digamos. Justamente para tratar de derogar la Constitución, entre otras cosas, se está haciendo esto, y ya el Congreso Nacional, por lo menos el Senado, parte del Senado, quiere quitarle atribución al presidente de la República, digamos, siguiendo esta parlamentarización de facto y ilegítima además, lo que agrega otro ingrediente al cóctel este. Oye, tú lo has dicho, o sea, aquí se está erosionando el orden legal existente y se le picotea todos los días el pedestal, que es la Constitución. Y Chile necesita una Constitución no disputada. Si se la quiere derogar, pues bien, deróguese más adelante cuando corresponda y reemplácese por otra. Ya, muy bien, ese es el proceso que se cree que puede ocurrir. Yo tengo mis serias dudas sobre lo que va a reemplazar la actual Constitución, porque no existe ni siquiera un borrador, ¿no? Pero en definitiva, tú das en el clavo cuando dice aquí se está desgastando la Constitución. Hay voces incluso en el Senado que están arrogándose facultades que no tienen, lo cual está explícitamente sancionado en la Constitución vigente y en cualquier otra, porque se elige un ejecutivo y se eligen parlamentarios. Ejecutivo y parlamentarios tienen distintas funciones. Así es. El día de mañana podría muy bien el Parlamento arrogarse funciones judiciales. ¿Por qué no? Porque si son capaces de pelotearle las facultades que tiene el Ejecutivo en una Constitución bastante presidencialista como la que tenemos, bueno, ¿por qué no mandarnos al pecho las competencias de la Corte Suprema? Yo no veo ninguna diferencia. Y ya estamos yendo casi al segundo bloque, una pausa breve, pero una pregunta muy breve, don Carlos. Entiendo y recuerdo que Renovación Nacional había llegado a un acuerdo con la democracia cristiana hace unos años atrás, 4 o 5 años atrás, ¿cierto?, para hacer un sistema semipresidencial, quizás en esta misma línea o en otra línea. No, ahí tú me tocas un nervio que yo tengo muy vivo. Yo fui el papá de esa criatura, claro, con don Ignacio Walker. Lo que se trató de hacer fue de preservar lo que había de bueno en el sistema mayoritario, proporcionalizándolo un tanto, no mucho, y creando la figura del primer ministro, que es un ciudadano que es propuesto por el presidente de la República y aprobado por la Cámara de Diputados. Y si en segunda votación la Cámara de Diputados no ratifica al candidato propuesto por el presidente de la República, bueno, prevalece la opinión del Ejecutivo, que es lo que ocurre en Francia. Y de ese modo, ¿qué se consigue? Que el primer ministro tendría el apoyo de la mayoría que lo aprobó en la Cámara de Diputados. En lugar de tener esta aquelarre de gente gritando en la Cámara de Diputados que lo único que quiere es echar al presidente de la República, no ya al ministro del Interior. El ministro del Interior le importa un rábano. Claro. Quieren echar al presidente de la República. Bueno, ese fue el objeto, crear una especie de zona de amortiguación entre el presidente de la República, que conservaba la facultad de jefe de Estado, y un Congreso que se veía venir que iba a ser mucho más fraccionado.
Eso no es que lo adivinara, había estaban todos los síntomas claro, vivos a partir del 2012. Esa fue la idea de la reforma constitucional, que fue por lo demás boleada por el propio presidente de la República, por el Partido Comunista, porque le pareció insuficiente, al Partido Comunista todo le parece insuficiente, y por el grupo de ex parlamentarios de Renovación Nacional que se llamó Amplitud. Perfecto. Que eran los más estrechos de mente que se puede haber, y ellos crearon el proporcional excesivo, que resultó en que el Frente Amplio organizó 21 partidos políticos para la última elección, 21, hoy día creo que quedan 14, Así pero es. de todos modos es un racimo. Don Carlos, vamos a ir a una pausa. Por interno le digo que se quede en el mismo enlace y volvemos de inmediato. Espérenos, ya regresamos.